El Deputy Attorney General, el segundo en mando de justicia, se reúne hoy con la ex de Epstein, con Ghislaine Maxwell. ¿Para qué? ¿La van a perdonar? La debacle del caso Epstein para Trump tiene una navaja de doble filo. La primera es que le afecta como la figura que venía a limpiar a Washington y ahora está aparentemente encubriendo lo que aparece en ese informe. Pero la segunda es la pelea de Musk. Recuerda que Musk fue quien dijo, está en los Epstein Files, y desde ahí todo cambió. El Congreso tuvo que irse en receso para no hacer una votación donde el congresista republicano Massey es el que está diciendo hay que forzar a que se publiquen esos files de Epstein. ¡Nos vamos! ¡Nos vemos! ¡Suave, gorillo! ¿Qué pasó ahí? El Congreso se va de receso, pero la mala noticia es que en sus distritos esa gente está conectada a ex y le van a pedir cuentas a los congresistas. ¿Qué está pasando con los Epstein Files y por qué no los han divulgado? Se tambalea el mundo MAGA. Eso es un nuevo orden mundial. Make America great again. Hoy con Carlos Dalmau, este es el nuevo orden mundial. Carlos, vamos a arrancar rápido con lo que es una bomba que ha lanzado el Wall Street Journal, que no es otra cosa que dos cosas bien básicas y sencillas. Primero, el Wall Street Journal publica que alegadamente hay una carta que que Donald Trump le escribió a Epstein en su aniversario 50, petición, en su cumpleaños número 50, a petición de Ghislaine Maxwell, la ex de Epstein, que está presa y que es importante explicar ahora de ella. Pero además sale a relucir que en la lista de Epstein está Trump y que ya Pam Bondi, la secretaria de Justicia, se lo había dicho a Trump. Hoy en Político hay un artículo devastador sobre este tema, así que de verdad, ¿qué es lo nuevo? Si es que hay algo nuevo, y como Trump dice en este artículo, mira, no importa qué pase, ya yo estoy destruido, me van a destruir igual. Saludos, Jay, a ti y a todos los que nos escuchan y nos ven aquí en el nuevo orden mundial. Una de las cosas que nosotros hacemos aquí es poner en contexto la noticia, porque como todo pasa tan rápido, a veces uno se le olvida del contexto de las cosas. Y yo quisiera tomarme un minuto para dar ese contexto. El caso de Epstein es uno entre muchos casos terribles que tienen que ver con tráfico sexual de menores de una persona súper rica, que es este tipo, Jeffrey Epstein, que tiene un misterio que lo cubre porque de cómo hizo todo ese dinero, cómo se salió con la suya por tantos años. Todas esas preguntas se hicieron, pero ese caso se convirtió en uno de los casos símbolos del movimiento MAGA para demostrar que los demócratas y el gobierno federal encubre a los poderosos. Ese era la narrativa grande, era esa. Y Trump y su gente de MAGA alimentaron eso. Patel, por ejemplo, muchas veces decía, hay que sacar los Epstein Files. Ahora es el director del FBI. ¿Qué pasa? Bondi es la secretaria de Justicia y en febrero dice en una entrevista, el file y la lista están en mi escritorio, la vamos a sacar en cualquier momento. Tercer acto, no pasa nada, no sale nada, no se dice nada. Así que todo el mundo estaba esperando que eso se iba a sacar en cualquier momento, esa lista, comprometiendo probablemente a la gente más poderosa del mundo. ¿Por qué no salía? Ok, ahora vamos al punto que yo quiero traer. ¿Cuándo vuelve a vivir eso? Cuando Musk se va del gobierno, que todo el mundo sabe que se fue en circunstancias muy malas con Trump, hasta con un ojo morado, nadie sabe que le dio el puño, toda esta cosa. Y Musk pone en un mensaje para todo el mundo, la bomba es que Trump está en la lista de Epstein. Y por lo que no ha salido es porque está en la lista. Y por lo que no ha salido nada es porque está en la lista. Eso en ese momento se vio como un golpe bajo. Y Trump dijo, eso es herido. Pero eso se convirtió como en un cáncer, como en una bomba
que explotó en MAGA porque la gente de MAGA empezó a decir, oye, ¿verdad? ¿Y dónde está eso? Amigo mío, ¿dónde está eso? Entonces ahí nos enteramos hoy que Bundy sabía que Trump estaba mencionado en los files múltiples veces, según el artículo de Wall Street Journal, múltiples veces, y que eso también Trump lo sabía, lo cual ahora se convierte en ¿qué? En una de las cosas que más le interesa a la gente en este mundo, un cover-up, un encubrimiento, porque ellos dijeron que no había nada en esos files, que no había nada, que se olvidaran de eso. Entonces de pronto ahora lo que dice el Wall Street Journal es que activamente tanto Bundy como el presidente le mintieron a su partido y al pueblo de los Estados Unidos. Entonces ahí es donde está esta situación. Y mientras tanto, no sé si tú te has dado cuenta, en el pasado mes, Elon Musk, él, pero también todo el ejército que él tiene, porque él sí tiene un ejército. Yo me equivoqué cuando te dije que no tiene ejército. El ejército es que mediante el social media de X, él le llega a todo MAGA. Él ha estado escribiendo. Saquen eso, qué raro. Oye, dice Epstein File Phase 1. ¿Y dónde está el Phase 2? Dice. Así que la mesa está servida, Jay. Quiero saber tu opinión, pero quería dar ese contexto para que todo el mundo sepa que esto no salió de la nada. Yo no creo que te equivocaste al decir que Elon Musk no tenía ejército. Lo que pasa es que parte de lo que tú haces con un ejército es la moral. O sea, la moral del ejército, morales, ¿verdad? En inglés, en español sería el ánimo, entusiasmo. El entusiasmo. Y él logra afectar la moral de ese ejército. En este caso, empezar a dudar del general. Y si hay algo que es malo en un ejército es cuando la gente deja de seguir al líder porque tiene fe en el líder. ¿Qué le pasó al ejército de Alejandro Magno? Una vez Alejandro Magno, pues tuvieron que matarlo porque es que él tiene, o sea, nada, en fin, Alejandro Magno iba frente al ejército, todo el mundo lo seguía porque era Alejandro Magno. Y un día cuando él dijo, vamos a volver para India, vamos a ir hasta Saredo de los confines de la tierra, enfermó. Pues, de repente, oye, se enfermó, que chavienda, pues lo envenenaron, ¿verdad? Lo mataron. So, planteando el asunto, y después se dividió en 4 cantos y nunca volvió a ser el ejército formidable, porque ya el líder había sido asesinado y la moral del ejército de que creía en este líder, que lo seguíamos hasta los confines de la tierra, no importa aquí, luchamos contra los elefantes, ya no. Bueno, pues Trump. Buena metáfora, porque MAGA era lo que dijera Trump, por lo menos hasta este issue. De repente ha habido tantas contradicciones entre todo que simplemente ya no hay forma de tú hacer pensar que Trump no fue parte de alguna forma de Epstein. A todas estas, no hay nada ilegal que se le esté imputando a Trump. O sea, si de verdad no hay nada ilegal, ¿por qué no publicarlo y ya? Porque a todas estas, lo que dice Wall Street Journal es una carta que él le envía diciendo, pues mira, sí, nosotros le hemos pasado bien en la vida. Los secretos de la vida, pero eso puede ser 1000 cosas. Eso no es... Millón de cosas. De todas las cosas que han acusado a Trump, eso es nada. Todos los casos, eso es nada. Esa cartita es nada. Y aparte de que el Wall Street Journal, en el artículo de hoy, que está en primera plana del Wall Street Journal, deja muy claro, por propósito jurídico, dice, salir en una lista o salir en un informe no implica ningún wrongdoing. Ahí no significa que hay ningún problema. De hecho, la frase que usan es que aparece en una lista con hearsay allegations, o sea, claro, alegaciones de pruebas de referencia. Porque dijeron... Personas que no son de pro y personal conocimiento. Que yo sé que probablemente víctimas que dijeron, pues allí estaba Trump y allí estaba Clinton y allí estaba... Porque eso ya ha salido. De hecho, ha habido varios documentales en los cuales se ha documentado con fotos que personas de alto nivel en el mundo... Prince Andrew fue una de ellas, que hubo un escándalo grandísimo en el Reino Unido, donde una de las acusadoras dice que él la abusó. ¿No? Y hay fotos de ellos juntos, no haciendo nada, pero juntos. Entonces él dice que él no se acuerda de nada de eso. Así que es obvio que sí, que en esa lista o en ese informe hay múltiples personas de altísimo nivel. Ahora, la pregunta es, si Trump, que es un maestro, porque Trump es una de las personas que mejor el pulso le tiene cogido al pueblo americano. Eso una y otra vez
ha demostrado que mejor que nadie le coge el pulso y te hace un jiu-jitsu y cuando vienes a ver te cambió el tema. Y está tratando de cambiar el tema ahora mismo. Ahora quiere acusar a Obama. Porque él busca cómo yo salgo. Es como pero, ¿cuál es el problema con esta? Si por años tú me convenciste a mí que esta historia era uno de los ejemplos paradigmáticos del encubrimiento del poder y de los poderosos que siempre se salen con la suya, los millonarios que me abusan mientras yo no tengo trabajo, los que se aprovechan de los niños por su poder económico. Si tú me convenciste de eso por años, ahora tú quieres que yo mire para el lado y diga, ahí no hay nada. No. Llega un momento en que el profeta es tan efectivo con sus seguidores que los seguidores están dispuestos a decirle, profeta, usted se equivocó. Y eso es lo que está pasando ahora en esto de Epstein, que es lo más extraordinario. Mira, yo creo que quizás podemos explicar esto un poco con John McCain, y perdónenme que les haga esto, porque yo sé que para mucha gente John McCain ya es totalmente irrelevante. Pero en el año 2008, cuando Bush tiene este problema de la gran recesión económica y ocurre que colapsa la economía y Obama es el candidato, había un movimiento creándose de que Obama era un musulmán infiltrado y era Barack Hussein Obama, y había un montón de racismo. Que no nació en Estados Unidos, que sabe de dónde había nacido, en que sí en Kenia y por allá. Bueno, whatever. Y surge lo que eventualmente sería el Tea Party, lo que eventualmente sería MAGA. Eso fue escalando. Fue el primer movimiento que se salía de la tradición del Partido Republicano. Pero eran republicanos. Y McCain, en una de esas famosas movidas de estos town hall meetings de la campaña, esta señora coge el micrófono y dice, no, yo sé que Obama es, y empieza a decir barbaridades de Obama. Y McCain le quita el micrófono y le dice, no, Obama y yo tenemos diferencias políticas, pero es una buena persona, es un americano, bla, bla. Sarah Palin, por el contrario, la gobernadora de Alaska, empujó la narrativa para hacerse conocida, famosa y ser una persona relevante en los medios de Estados Unidos, y empujó la narrativa de lo que decía la señora, que de hecho John McCain dice que su gran error en su vida fue haber escogido a Sarah Palin como su candidata a la vicepresidencia. ¿Por qué traigo esto? Porque ese movimiento que surge allí, John McCain mismo decía y advertía que eventualmente se podría convertir en un movimiento político que se comiera al Partido Republicano, y había personas bien cercanas, estrategas políticos, que decían, desde la época de John McCain, si tú sigues a los Sarah Palin, si Sarah Palin y esos grupos siguen levantando estos grupos, vamos a perder el control del partido, porque estos grupos que viven de las teorías de conspiración, de los rooms de 8chan, de todas estas plataformas locas. Son millones de personas. Que son millones de personas que están todo el tiempo viendo estas teorías de conspiración y demás. Vamos a terminar teniendo un partido alocado. Y de ahí surge en el 2010, cuando gana el Tea Party, que le pasa a Mitt Romney. Mitt Romney, que era un tipo para mucha gente razonable, para otros es un loco, mormón, etcétera, empieza a ver el movimiento en el partido y él se da cuenta que no controla el partido y empieza a tratar de ver cómo él logra a la misma vez ganar la primaria, aquella que finalmente la gana, pero sin tener que fomentar el mundo del racismo o de las diferencias y de anti-inmigrantes, etcétera, al nivel que querían los grupos del Tea Party. Donald Trump decide romper con eso. Dice, esa fórmula no gana. Y Steve Bannon, que trató de hacerlo con Romney, no pudo, lo logra con Trump. Y Steve Bannon empieza y empuja esa narrativa a llevarlo donde está hoy. Sí. Y Trump dice que el mensaje de que los mexicanos vienen a violar a nuestra gente, de que los inmigrantes, bla, 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 todo eso. Esa bestia, ese mamut que le fueron dando de comida, ahora, al igual que pasó con la Revolución Francesa, tú fuiste creando con la guillotina y le cortaste la cabeza a María Antonieta. Después vienen otros a cortarte la tía. Después tú eres, ¿cómo es Robespierre? Sí. Eres tú el que va para... A Antón le cortaron la cabeza y a Robespierre también. O sea, las revoluciones se comen a sus hijos y a sus padres, a todo el mundo. Se comen a todo el mundo. Porque una vez esa máquina empieza a correr, es imparable, porque es expansiva. Pero no voy a entrar ahí. Lo que sí las masas
una vez no hay nadie que las controla, se vuelven incontrolables. Bueno, y no escuchan mensajes de raciocinio. Y desde la antigüedad, y esto es bueno recordarlo, el demagogo existe desde la antigüedad. El demagogo es la persona que ve una masa que está, digamos, inquieta o inconforme o molesta y sabe utilizar las emociones para ponérsela de su lado. El demagogo casi siempre es el héroe de las masas. Y fue así también en el siglo XX. O sea, el fascismo en Italia, o sea, lo que hizo Mussolini fue una gran coalición de todos los desafectos, de los de la izquierda, los de la derecha, de todo el mundo. Y lo mismo hizo Hitler. O sea, los tiranos saben muy bien cómo manipular las emociones de la masa. Vamos a hacer el análisis breve sobre qué hizo Trump. Todos los elementos que de alguna manera estaban latentes en ese grupo los llevó a un nivel de megáfono. No es que aquí hay un problema de inmigración, es que los inmigrantes nos están violando y matando e invadiendo. Ese fue un tema ganador para él. El tema de drain the swamp, esa frase lo que significa es que Washington, todos esos poderosos, todos son unos corruptos. No son patriotas. Son personas que están para su beneficio y el beneficio de sus benefactores. Y Trump, una de las cosas que hizo fue decir, yo soy millonario, yo les he dado dinero a todos, yo sé cuán corruptos son, yo vengo a cambiar eso. Y esa narrativa explica cómo un billonario de Nueva York se convierte en el héroe del Rust Belt, se convierte en el héroe de la clase media y media baja de los Estados Unidos, que se sentía desplazada por las élites universitarias, por eso su pelea con las universidades. Entonces, todo este cóctel, usted se preguntará, ¿y qué diantre tiene que ver Epstein con todo esto? No es tanto por el hecho de que él sea mencionado ahí, porque evidentemente una mención en un tipo que hacía fiesta. Bueno, eso es como que te mencionen en la fiesta de P. Diddy. Pues P. Diddy... O los bunga bunga de Berlusconi. Bueno, exacto. Cada vez que a un artista le decían, pero tú estás en la fiesta de P. Diddy, ponía una cara de... Yo ni me acuerdo, eso estaba bien loco. ¿Pijú? Pijú, espérate, que yo ni me acuerdo de eso. Yo recuerdo mucho Baby Oil y muchas cosas, pero no tengo memoria. Todo el mundo sabía que eso era lo loco. Ahora, en el caso de Trump, lo que todavía no se pueden tragar estos grupos, que hasta la semana pasada, si tú miras un video de Alex Jones, para ponerte uno de llorando ante las cámaras. O sea, este es un tipo que es el látigo de la verdad maga. Ese es el que viene a decir que aquí todos son corruptos, todos son malos y Trump nos viene a salvar. Y de pronto se ha echado a llorar frente a la cámara diciendo, es que no puedo explicar esto. Tienes a Bannon diciendo, esto pone en riesgo la coalición. Tienes a Megyn Kelly en un evento de los republicanos MAGA jóvenes, que ella hace una pregunta a un público de miles de personas. ¿Cuánto a ustedes les importa lo de Epstein? Aquello se quería caer. Y el compañero de ella dice, todas las manos están arriba cuando le preguntamos si esto era importante. Así que de pronto, esa base que tú alimentaste con esta historia de que este era el ejemplo del abuso de los poderosos contra los oprimidos, tan importante para la mitología maga, de pronto que Trump diga, esto no hay que sacarlo, esto se acabó. Es muy... a lo que voy, Jay, yo creo que él tenía que saber que este iba a ser el efecto. Y tiene que ser tan comprometedor lo que dice ahí. Tiene que ser tan incómodo para él que él prefiere coger el hit de no sacarlo a sacarlo. Porque si llega a ser una mera mención que fue a 5 fiestas o una foto con Epstein, él dice, sácalo. ¿Y qué pasó? Pues sí, fue a la fiesta y después nos caímos mal y nos dijimos de otra cosa. Pero no. Y ese es lo que está latente en todo ese movimiento MAGA. ¿Qué hay ahí que Trump no quiere sacarlo?
Hay varias cosas, Carlos, que yo creo que hay que añadir para que se entienda por qué esto es tan importante y por qué el mundo MAGA. Recuerden que Epstein fue acusado una primera vez y una segunda vez. En la primera vez cuando lo acusan, surge que básicamente le tiraron la toalla. Y hay una pelea directa entre fiscalía y la policía. Pero explica eso. Sí. Tenía un montón de cargos de abuso sexual y la tirada de toalla es que el gobierno federal, el fiscal, hace un acuerdo con Epstein de que acepte un cargo por solicitar prostitución, que es un cargo menor. Y no se le dijo a nadie y el tipo prácticamente pagó bail y salió y no tuvo problema. O sea, a lo que voy es... Hasta que el Miami Herald publica, los periodistas del Miami Herald publican la historia de toda la evidencia que había y que aún así lo que dijeron fue tirarle la toalla y déjalo por un cabecito ahí de prostitución secundaria. Cuando había evidencia de menores de edad hablando y testificando y dando información, y cuando el Miami Herald dice, pero espérate, que aquí ha habido un montón de casos de muchachas que han dicho y han denunciado y no pasa nada, y la policía del estado no hace nada y los federales tampoco hacen nada, ¿qué está pasando aquí? Y ahí es que... Ahí voy. Páralo ahí, que aquí te voy a meter otra de las cosas que MAGA y que todos los que están pendientes de esto dicen aquí hay gato encerrado. Eso que saca el Miami Herald ocurre cuando ya Trump es presidente. O sea, ya Trump es el presidente de los Estados Unidos. Adivina quién era el secretario del trabajo de Trump. Acosta. Acosta era el fiscal que le tiró la toalla a Epstein. Entonces explota porque dicen, pero ¿cómo un fiscal del carajo por allá que le tira la toalla a Epstein termina siendo secretario del trabajo? Fue tanta la presión que Acosta tuvo que renunciar. Fue de los pocos que tuvo que renunciar, no porque Trump se enfogonó con él, fue que dijo, hay que sacar a este tipo. Y Acosta renuncia. Y básicamente la excusa que da es la que da toda persona que está en un lío. Bueno, para no distraer la atención en respeto a la agenda del presidente, me salgo porque esto no puede desviar la atención de lo importante. Y se va a Acosta. Y la pregunta que la gente hoy se hace es, pero ven acá, este individuo, cuando era fiscal, le da el toallazo del siglo a Epstein, que eventualmente, cuando el gobierno federal le vuelve a someter cargo, le dieron hasta con la banqueta. Ahí sí ya lo metieron por 30 años. ¿Por qué Acosta le dio sweetheart deal? ¿Y cómo Acosta termina con un premio básicamente de convertirse en el secretario del Trabajo de los Estados Unidos? O sea que ahí hay tantos elementos que son difíciles de explicar si no hay una conexión. Trump en todo momento, bueno, Trump hoy lo que está diciendo es, yo no voy a volver a hablar de este caso. Yo de lo que quiero hablar es de la traición de Barack Obama en el caso de la intervención de los rusos y su intento de golpe de Estado. En esta acusación que está tratando de hacer Trump ahora a través de Tulsi Gabbard contra Barack Obama, parte de lo que ocurre es que estamos viendo, en mi opinión, lo que es el decaimiento de la política de Estados Unidos, y tú y yo creo que tenemos el standing moral para hablar de que cuando pasó esto con Trump también se planteó el tengan cuidado porque esto de estar metiendo presos y estar acusando a expresidentes es una línea muy fina. En mi caso, yo sí pienso que el tema del 6 de enero era un tema importante, pero principalmente la grabación del presidente llamando para que le consiguieran los votos a aquellos en Georgia. Para mí eso era lo más cuestionable y era el caso que yo hubiera llevado por un asunto que lo hablamos aquel tiempo, pero que el caso de Nueva York no había mucha evidencia ahí, nada, que básicamente todo el mundo sabe que eso hubiera sido una multa administrativa y la falsificación de récords planteando, o sea, lograr ese caso de Nueva York pues podía terminar victimizando a Trump. Y yo recuerdo que cuando hablábamos en aquel tiempo, parte de lo que hablábamos era que en los países que empiezan a acusar criminalmente al presidente anterior, termina siendo entonces una cadena, porque todos los actos presidenciales, todos, tienen un elemento de posible ilegalidad o legalidad, porque se presume que es legal, al punto de que la Corte Suprema le ha dado por ejemplo,
cuando Obama mandó a matar a Osama Bin Laden, él entró a un país extranjero sin autorización de Pakistán, sin encomendarse a nadie, fue y lo mataron. ¿Puedes acusar al presidente Obama de eso? Mucha gente dice, no puede. Pero yo pudiera buscar un argumento de que sin autorización del Congreso, o sea, tú puedes construir siempre una acusación criminal. Siempre tú puedes construir un elemento de posible acción delictiva. Por eso es que la Corte Suprema dice, mira, no, el presidente tiene inmunidad para todas aquellas cosas que tengan que ver con la presidencia. Quizás se le va la mano a la Corte Suprema, pero ya ha establecido ese precedente le aplica a Obama. Así que aunque Obama haya hecho el hoax, como están planteando, ahora y Tulsi Gabbard dice, hay que meter preso a Obama, porque Obama se inventó, él y la CIA, se inventó esta teoría de que los rusos ayudaron a Trump. Y todo eso fue una estrategia para dañarle a Trump y dañarle su presidencia. Se sabe que este caso legal no va para ningún lado y que es una fabricación para evitar que lo de Epstein se siga discutiendo. Eso es evidente. Pero Estados Unidos está entrando en ese nuevo orden mundial donde, y perdonen que use el ejemplo de la peruanización, pero en parte por eso es que se planteaba el que, mira, ten cuidado, porque cuando tú empiezas a hacer esto, termina que todos los presidentes terminan siendo arrestados o terminan siendo presos o terminan siendo procesados criminalmente. Carlos, ¿cómo tú lo ves? Voy a comenzar en una nota un poquito más light, contestándote la pregunta. Hay una película que es una comedia que se llama El Conde y está basada en una historia que el dictador Augusto Pinochet, el famosísimo o notorio dictador de Chile, era un vampiro. Realmente, era un vampiro y salía por las noches a chuparle la sangre a la gente y además era el dictador de Chile. ¿Por qué yo hago este cuento? Porque lo que dijo el Tribunal Supremo con respecto a la inmunidad presidencial es que básicamente si el presidente en el ejercicio de sus funciones hace casi cualquier cosa, tiene inmunidad. Pero si resulta que además es un vampiro y por la noche sale por Washington a chuparle la sangre a la gente y matarla, eso no es una función presidencial. Ser vampiro no es una función presidencial. Matar gente por fuera de la Casa Blanca no es una función presidencial. Pero tú me dirás, con mucha razón, pero Carlos, hay casos mucho más fronterizos. ¿Qué pasa si un presidente ordena bombardear poblaciones enteras diciendo que eso es por seguridad nacional? Eso no es una violación de los derechos humanos, de la genocidio, digamos, de la Convención de Ginebra, la violación más fundamental, genocidio. No. ¿Y qué pasa si coge personas y sin debido proceso de ley los monta en aviones y los lleva a cárceles que son inhumanas? Eso no es una violación a los elementos más básicos de la ley, ¿no? El presidente tiene una autoridad cada vez más reconocida. ¿De dónde surge esa autoridad? En el sistema constitucional de Estados Unidos, y es un sistema que ha funcionado. Usted podrá decir muchas cosas, pero ha funcionado. Eso se llama institucionalidad. Las instituciones tienen un valor que trasciende a la persona. El presidente de turno ocupa un cargo, un office. The office of the presidency. Por eso, aunque un presidente sea un cafre, o sea, la persona más elevada del mundo, es el presidente. Cuando Richard Nixon quedó evidenciado que había cometido crímenes, incluso de espionaje, a el partido de oposición, que era el Partido Demócrata, Richard Nixon renunció, pero todavía tenía la sombra de que le podían presentar cargos criminales. ¿Sabes qué hizo Gerald Ford? A costa de su presidencia, porque luego perdió las elecciones en parte por eso. No dijo, métanle el peso de la ley y que a Dios que reparta suerte. Hizo algo muy difícil. Lo perdonó. Y digo difícil porque sabía que le costaba su carrera. Él lo describe en una biografía que se llama A Time to Heal. Esa cultura de a veces hay que perdonar a la persona
para que la institución no se lesione, eso se acabó. Eso se acabó en los Estados Unidos. Si regresa, no sabemos. Pero en estos tiempos eso se acabó. Y se acabó no solo por culpa de Trump. Aquí hay que tirar la línea donde es. Los demócratas fueron cómplices de eso. Una de las cosas que revivieron a Trump en su campaña fue la obsesión de fiscales demócratas de meterlo preso. Yep. Hubo un momento en que les tenía 5 casos criminales por los Estados Unidos. Y varios civiles también. Y varios civiles. Esa dinámica que a lo mejor un abogado me puede decir con mucha capacidad persuasiva, sí, Carlos, pero ten cuidado porque la ley dice una cosa, nadie está por encima de la ley en un momento. Pero cuando estamos hablando de la presidencia, de esa institución, la salsa secreta de los Estados Unidos es que las instituciones son más importantes que el individuo que lo ocupa. Y por eso funciona. Por eso ha funcionado la democracia de los Estados Unidos por más de 200 años. Pero el día que empecemos a decir la institución no vale nada, eso es un cuento de camino, es muy difícil sostener un sistema democrático saludable. A lo que tú aludías cuando dijiste hay democracias que funcionan y hay democracias que no funcionan. Hay democracias que son como la de Perú, que como salga uno, lo meten preso. Todo el tiempo. Y viene el otro y le encuentran cuentas en París de millones y millones de dólares y demás. Y hay democracias como la democracia de los Estados Unidos que está muy lejos de ser porque ningún sistema es perfecto. Como decía, se citaba Lord Acton que decía la democracia es el peor de los sistemas, salvo que cuando lo comparas con todos los demás. Es el peor, pero es que ninguno es perfecto. Ahora, lo que está pasando ahora es que Trump se siente contra las cuerdas. Por primera vez yo he notado en esta segunda vuelta de él como presidente, este es el único issue que lo ha puesto contra las cuerdas. Ningún otro. El de Epstein. El de Epstein. No hay duda. Pero Carlos, antes de que sigas por ahí, voy a darte ejemplo Perú. Perú ha crecido económicamente, pero después de Alberto Fujimori fue Alejandro Toledo, Ollanta, Pedro Pablo Kuczynski, Pedro Castillo y Alan García, todos ellos acusados de corrupción. Todos ellos arrestados, obviamente en el caso de García, pues se suicidó. Uso el ejemplo de Perú, porque al igual que pasó después con Cristina Fernández en Argentina, acusada también, lo mismo que pasa ahora con Bolsonaro y Lula da Silva. Que cuando tú abres esa puerta... Exactamente. Cuando tú abres esa puerta, Jay. Exacto. Y eso por eso aplica, recoge ese tema como tema principal, Carlos. Porque eso aplica a todos los sistemas. Correcto. Acuérdate, y quiero escucharte, pero esto no quiero que se me pase. Hay un decir que aplica en la política. Quien a hierro mata, a hierro muere. Si tú tuviste autocontrol cuando te tocó ejercer el poder, pues aumentas las probabilidades de que el sucesor tenga autocontrol y tenga respeto por la institución. Pero si tú fuiste el primero que no tuviste ningún respeto por eso, y a Dios que reparta suerte y hay que meterle cargo porque es tu opositor político, cuando te toque, lo que te viene es la banqueta y... No, y mi punto es que siempre va a haber forma de yo poder construir lo que está haciendo Trump ahora con Obama. Siempre va a haber forma de tú poder construir algo que Obama pudo haber hecho que tú digas, caramba. Por ejemplo, cuando Obama bombardeó en Siria, ¿a quiénes bombardeó? Pues espérate. Y de nuevo, podemos hacer siempre una construcción para poder plantear elementos de delito. El punto es que cuando los demócratas hicieron esto con Trump, y ahora vamos a verlo a la inversa con Obama, la gente de Trump, cuando él usó el lock her up de Hillary Clinton, mete también, presa a Hillary Clinton. También. O sea, es un juego que la democracia se fragiliza porque yo pudiera, y de hecho yo recuerdo en aquellos tiempos cuando Aníbal fue acusado, yo era de los que creía que había un problema con que lo acusaran a nivel estatal. Pues en aquellos tiempos todavía no se había resuelto Sánchez Valle y se le preguntó al secretario de Justicia, en aquellos tiempos era Tony Zagardía, y yo felicité a Tony Zagardía porque Tony Zagardía dijo, es mejor pasar la página porque aunque lo podemos procesar criminalmente a nivel estatal, en aquellos tiempos se podía todavía,
ya el país pasó la página y un jurado entendió que él era no culpable. Y por tanto, deberíamos pasar la página como país, y Fortuño y Zagarría dijeron eso. Yo estaba totalmente de acuerdo y aplaudí en aquel momento a Zagarría. ¿Por qué? Porque es que el momento de sanar llega. Hay que pasar esa página. Yo sí creo en leer la página y que estudiemos a nivel congresional qué fue lo que pasó. Recuerdo que en un momento el juez Baltasar Garzón estuvo en Puerto Rico y habló de cómo había que estudiar el franquismo y lo que había pasado cuando Franco. Y es verdad, él planteaba los elementos de delito que pudieran haberse ocurrido y demás. Y yo tengo este issue de sí hay que leer la historia, pero para acusar criminalmente, no sé. Bueno, O sea, piensa tú lo que ha sido esa trayectoria en Puerto Rico. Hasta, digamos, hasta fines del siglo pasado, los gobernadores de Puerto Rico, ya sea los gobernadores nombrados o los gobernadores electos por el pueblo a partir de Luis Muñoz Marín, era impensable. Ninguno tuvo asuntos de esa índole, de casos criminales, pero estoy seguro que tuvieron que bregar con cosas que si alguien le ponía la lupa, era complicado. A Romero Barceló. A Romero, aquí vamos a empezar. Romero tuvo un juicio político por parte del Senado del Partido Popular, presidido por Miguel Hernández Agosto, con respecto a un encubrimiento del caso del Cerro Maravilla. Uno, ¿hubo encubrimiento? Sí, sin duda. Pero Romero lo ordenó, lo promovió y eso siempre quedó en la, ¿verdad? No se sabe, porque Romero siempre lo negó. Él dijo, a mí me lo vendieron de esta manera y yo no encubrí nada. No, Romero fue. Pero eso es, no hubo una acusación. No hubo un fiscal que le presentó cargos a Romero y tampoco hubo un residenciamiento, porque en aquel momento Romero perdió sus elecciones en el 84 y se acabó el evento. Entonces, de ahí a Rosselló se le presentaron cargos, ¿recuerda? Que salió bien, pero fue acusado criminalmente. Luego Aníbal fue acusado criminalmente, no fue hallado culpable. Echa para adelante. A Ricardo Rosselló no lo acusaron, pero era un juicio político. Volvemos al juicio político. Y quien iba a enjuiciar a Ricardo Rosselló, discúlpenme que les traiga un poquito de... Como tengo ante mí a Jay Fonseca y me encanta porque es el hombre de los datos, son los datos. Y es que hay que recordar los datos. A Ricardo Rosselló no lo enjuició ni Ricky Martin, ni Molusco, ni Bad Bunny, ni René Pérez Calle 13, nadie de ellos, ni ninguno, ni Cani, ni nadie, no. Esos eran unos artistas que hicieron unas manifestaciones públicas. Quien enjuició e iba a enjuiciar a Ricardo era la legislatura del PNP, porque ninguno de esos artistas podía sacar a Ricky Rosselló de su silla. Legalmente no podía. Y ninguno tenía ejército. Que podían protestar todo lo que quisieran. Quien amenazó y eventualmente logró que él se fuera fue Johnny Méndez y el PNP, que le dijeron, tengo los votos para residenciarte, vete o te saco. Y esa es la realidad. Fue un juicio político sumario, que todavía en el PNP levanta su roncha. Hay que decir que Johnny Méndez, obviamente, su mano derecha era Jennifer González y Tomás Rivera Chats. O ella era la mano derecha de Jennifer, o sea, no sé. No, la mano derecha de Jennifer era Johnny Méndez, o sea, y sigue siéndolo. O sea, hay una... Era su hombre de confianza, seguro, y por si acaso al inverso igualmente. Y Johnny Méndez, hay que decir que hubo una reunión entre ellos, me refiero, ¿verdad? Y esto se sabe ya porque públicamente salió, donde llegan a un acuerdo para que Jennifer González sea quien juramente como nueva secretaria de Estado. Y hubo un momento en que ella dijo públicamente, estoy lista, estoy preparada, Sí, bueno, pronto, aquella famosa conferencia de prensa que se le pidió a Wanda Vázquez que nombrara a otra persona para ella salir. Y de pronto Wanda dijo, un momento, estoy pensando, pero es que aquí es que te vuelo la cabeza. Wanda Vázquez, aquella persona que inocentemente dijo, no, si yo estoy aquí de pasada, le da por aspirar, se convierte en gobernadora por disposición constitucional, no fue electa por el pueblo, y hoy es acusada federalmente por casos criminales a punto de ser convicta, o sea, a punto de aceptar. Todo lo que parece ser es que va a aceptar una alegación de culpabilidad.
Mira dónde llegamos. O sea, cuando tú empiezas a demonizar y a criminalizar el ejercicio del poder, porque es que viene del otro lado, es una cadena que luego cuando para. Hay unos que no, porque así mismo hay que decirlo. De Pedro Pierluisi se pueden decir 1000 cosas. Vamos a decirlo aquí. Pero en el ejercicio de su gobernación, ahí no se puede decir nada que lo implique a él. Lo mismo de Alejandro García Padilla. Usted podrá decir que Alejandro, los errores que cometió, lo que quiera. Pero ahí no hay nada. ¿Y Luis Fortuño? El mismo Luis Fortuño. Luis Fortuño, no, que Luis Fortuño votó gente. Todos son juicios políticos. No, y éticamente tú puedes plantear los contratos que él le dio a la empresa que después se fue a trabajar con ella, pero de nuevo... Pero es un planteamiento ético, no, pero no, ¿dónde está la...? No, pero está bien, pero mi punto, y para que se sepa, ¿verdad? Porque no es una agenda en contra de Fortuño. Yo pienso que, bueno, pues sí, ¿y dónde va a trabajar el gobernador? Pues tiene que trabajar en algún sitio y el gobierno de Puerto Rico le da contratos a 200,000 empresas. Alguna de ellas que te haga una oferta de acercamiento, no hay... O sea, y voy a decir esto porque lo sé y yo tengo aprecio por Fortuño y a través de los años hemos trabajado cosas en Washington. Ya Fortuño no está en aquella empresa, está en otra. Sí. Y tiene que trabajar igual que trabajo yo. O sea, tiene que ponerse su traje y ponerse el cuchillo en la boca y trabajar. O sea, no es que es un regalo a lo que voy. No, y mi punto con él, cuando él se fue con Steptoe, yo digo, bueno, pero, o sea, pues que en alguna empresa tiene que trabajar el gobernador. Sí, porque es que ¿qué va a hacer con su vida? Exacto. Es que es la ironía. Es que vas al gobierno y tú tienes unas habilidades, ¿no? Y tienes unos conocimientos. Entonces, de pronto, te aplica una especie de regla que tú no puedes coger trabajo con ninguna empresa de ningún tipo. Pues entonces, ¿qué vas a hacer? Te vas a ir al Tíbet a orar con el Dalai Lama, te vas a ir a sembrar. O sea, ¿qué vas a hacer? Porque usualmente las personas que estamos en este tajo de asuntos complejos de gobierno y demás, pues this is what we do. No, y yo no he sido gobernador, pero a lo que voy. Mi problema, Carlos, con eso siempre ha sido el que con otras personas se ha sido bien severo para la hora de poder trabajar en ética. Ha sido bien, no puedes trabajar allí, mientras que con otras personas ha sido mucho más laxo. Ha habido una doble vara a través de los años. En muchos casos. Y por otro lado, tengo que decirte que pues el gobernador, pues supervisa todo el gobierno. ¿Cuántos contratos del gobierno? O sea, son cientos, miles de contratos que da el gobierno de una forma u otra. Así que hace casi imposible entonces que el gobernador pueda trabajar en nada. Pero yo puedo decirle, en el caso de un gobernador cualquiera, cada uno ha seguido su camino profesional, pero un gobernador en una firma en Estados Unidos, ya de por sí el haber sido gobernador, te da unas credenciales, porque tú sabes, ya se entiende implícitamente que tú conoces las leyes federales, las leyes estatales, sabes cómo funciona el proceso político. Y además, en el caso de Luis Fortuño y en el caso de Pedro Pierluisi, no solamente fueron gobernadores, fueron comisionados residentes, o sea que comprenden bien el proceso legislativo, entran al Congreso, le dicen Congreso, o sea, hay unas entradas que vienen con el territorio y santo y bueno. Yo, a diferencia de mucha gente que ve eso como un pecado capital, de que tú luego de ser funcionario público entres al sector privado, yo no lo veo así. Yo nunca he sido funcionario público en Puerto Rico. O sea, yo no estoy hablando porque me aplica o no me aplica. Yo lo que sí pienso es que debes evaluar cada caso según las circunstancias. Evidentemente, no se va a ver bien y puede ser inaceptable que la persona que le dio el contrato a Genera termine trabajando con Genera. Pero eso ya está muy bien. Eso ya es un conflicto de su faz. Pero por otro lado, por ejemplo, Josué Colón, si mañana le ofrecen trabajar con Luma, que yo estoy seguro que se le han ofrecido, o con Genera, pues, o sea, pues, ¿qué va a hacer? Él se dedica a hablar de energía, del tipo de energía, pues las empresas de energía que van a contratarlo, ¿cuáles serán? Pues todos van a ser vinculadas a energía. Y ese como un ejemplo. Eso es un ejemplo interesante porque quizás en el pasado él podía decir, yo no fui quien otorgó ese contrato porque él no estaba en la otorgación del contrato. Bueno, sí, los tuvo porque estuvo con Pierluisi. En el de Genera sí estuvo. Sí, él fue de los que evaluó y dijo que Genera era malísima y que era terrible y que no debería habérselo dado. Cuando la jefa de todo el aparato de inteligencia de la nación está planteando referir para acusar criminalmente a Obama,
para evitar obviamente que se siga discutiendo lo de Epstein. Eso es una teoría mía o de todos los analistas políticos del planeta, pero todo el mundo lo está diciendo. El IC no es cualquier cosa. El IC, para los que no saben, ¿verdad? Y les planteo esto para que, por si acaso no lo he escuchado antes, Tulsi Gabbard era una congresista demócrata que los demócratas no la vieron con muy buenos ojos después. Trató de correr para otras posiciones, en fin, sale y se convierte en una aliada de MAGA Country. También teniendo una relación con Rusia que se plantea, ¿verdad?, que ella era un asset, a lo mejor ruso. Se planteó eso en su momento. Tulsi Gabbard, Trump la nombra jefa del aparato de inteligencia de todos los Estados Unidos. Todo el mundo sabe que la agencia principal de inteligencia de Estados Unidos no es la CIA, es la NSA, porque cada vez más las computadoras son la inteligencia, cada vez menos la CIA. La CIA se dedica a perseguir personas, la NSA es a básicamente buscar tecnológicamente cosas y pues obviamente en la era digital pues la NSA se convirtió en la agencia de inteligencia más importante, la CIA siendo entonces la segunda. Y todas las divisiones de law enforcement de Estados Unidos tienen una división de inteligencia. La Marina tiene una, el Army tiene otra, el Space Force tiene otra, el Air Force, etc. So, toda esa inteligencia, ese intelligence gathering, se filtra a través de una agencia que no es una agencia, es una sombrilla que le llaman el IC, el Intelligence Community, la IC. Y quien dirige eso es Tulsi Gabbard. Y ella es la que refiere a Obama, al Departamento de Justicia, diciendo, metan preso a Obama porque él sabía y participó de fabricarle un caso a Donald Trump del famoso Russian hoax, o la treta o el engaño ruso de que los rusos querían que ganara Donald Trump. ¿Qué gana con eso Trump hoy? Sí, para mí, para mí es evidente. Te comparto mi opinión. ¿Mm? Fíjate que ese tema del Russian hoax, que es básicamente Trump, y en la campaña lo repetía, que los demócratas empezaron a decir Russia, 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 para implicar que Rusia había ayudado a Trump en una especie de collusion en la campaña contra Hillary Clinton. Y recuerda que el Congreso citaron a un montón de gente en esa investigación, y fue una investigación amplia. Eso es antes de todo lo de enero 6. En esa investigación de Rusia se citaron a Giuliani. Recuerda todo aquello de que Giuliani tenía unos contactos con ucranianos y rusos y toda aquella cosa. Ahora está diciendo Tulsi Gabbard que tiene información y evidencia de que esto ocurrió orquestado por el presidente Obama, y que Obama fue el que desde el principio, de alguna manera, desde su presidencia, creó toda una campaña para vincular a Trump, incluso implicando que quiso dar un golpe de Estado. Ok, tú dices, pero ese timing, ¿por qué hoy? ¿Por qué esta semana sale eso cuando eso él lo viene diciendo desde enero? ¿Por qué tan rápido que él empezó con sus órdenes ejecutivas y todo? ¿Por qué no empezó con eso en enero? Porque en enero Obama no es nada. Él necesita revivir el espantapájaro de Obama. O sea, por decir, él necesita revivir a Obama porque Obama, ¿qué hace? Le recuerda a todo el mundo MAGA. Ah, ¿verdad? Que estos eran bien malos. Acuérdate que él está tratando de ganar el alma de MAGA otra vez. Él ha perdido control de la narrativa. MAGA está obsesionada con Epstein, pero Trump, que es un mago de la persuasión y específicamente le tiene el pulso a ese mundo muy grande, dice, pero si más que Epstein es Obama, que recuerda que el tema de Obama él lo ha podido sacar cada vez desde el principio, desde que dijo Obama no es americano. ¿Dónde está el certificado de nacimiento? Todas esas cosas que él repetía y repetía, aun cuando ya se había demostrado que era una mentira. Porque eso entra en el DNA de MAGA. Trump está contra las cuerdas y está buscando una manera de cambiar el ritmo de la pelea, porque la pelea ahora mismo está complicada para él. Por ejemplo, hoy, si miras una publicación como Político, es una publicación que es la más vista en Washington. O sea, los staffers, los congresistas ven Político.
En político hoy la primera plana es que hay una guerra civil, un tipo de guerra civil en el Partido Republicano. Por eso se fueron de receso anticipado. Porque hay unos republicanos que dicen, no, nosotros estamos dispuestos a que haya una investigación y a que le entreguen el file y todo lo relacionado a Epstein al comité, aunque sea a puerta cerrada. Pero todo el mundo sabe que una vez eso se entrega, se va a saber lo que había ahí, aunque sea a puerta cerrada. Al comité de los jurídicos. 2. Tienes... Sí, porque en el Congreso no hay... Es como la legislatura de aquí. Tú dices algo allí y aunque sea secreto... Aunque sea secreto, no. Aquí no. Aquí hay una secretividad alta, ¿no? pero allí se va a saber. Se va a saber porque los demócratas lo van a saber y se van a liquear a la prensa. Porque tiene acceso ambos partidos a esos documentos. Segundo, hay un problema cultural. El programa South Park, que es un programa de parodia adulta de los muñequitos esos, vuelve en su temporada nueva con un programa sobre Trump, haciendo toda una parodia de Trump y el diablo y Epstein. Entonces, eso está metido en hace varios días que Hakeem Jeffries, el líder de los demócratas, de aquel silencio sepulcral que estaba cubriendo al Partido Demócrata, ahora están todos los días release the files, que era el canto de guerra, el grito de guerra de los de MAGA. Entonces, por primera vez, los grandes abogados de MAGA están fildeando para atrás, como dice aquí. Están fildeando para atrás, están tratando de ver cómo cogen oxígeno. Y Trump está, espérate, es bien fácil. El enemigo es Obama. Vamos a olvidarnos de lo demás. El enemigo es Obama. Vamos a darle. Y ya tú ves que Fox empieza a hablar de lo de Obama. O sea, él está luchando. Y no creas que no tenga la capacidad de virarlo. Pero está difícil. Mi teoría es que no lo va a lograr. Pero ciertamente tiene que lucharlo. Tiene que luchar. Ahora, yo pienso que hoy la historia de Político, si algo me parece interesante es que ya él tuvo como un sunk cost. Y mira, no importa que they are gonna F me anyway. O sea que aquí en inglés dicen sunk cost. Me van a freír como quiera. Ahí como quiera, no importa que me van a freír. Carlos, como estratega, si te sabes que te van a freír igual, pues ¿por qué no publicar y ya? Porque aparenta ser que lo que hay adentro en el file de Epstein es verdaderamente incriminatorio, verdaderamente preocupante. El Wall Street Journal dice que no. El Wall Street Journal dice que no hay wrongdoing. Que ellos no han visto... Que el mero hecho de mencionarlo no es un wrongdoing. Que el mero hecho de que esté en una lista, y por si acaso, la lista aparenta ser de cientos de personas, porque lo que aparenta ser es que la lista incluye a todos los fly logs, o sea, toda la gente que voló a la isla de Epstein, que toda la gente que se montó en el avión de Epstein, que en algunos casos, por ejemplo, mencionan de gente que se montó porque, mira, tenemos un viaje iban para Nueva York y pues lo montaron, tampoco que todo el mundo fue para la isla. Esa isla tenía un nombre que era, creo, Saint algo, pero los empleados le decían Pedo Island. Sí. De pedofilia. Porque eso era una isla donde, para que la gente que no está tan enterada, Epstein tenía tanto dinero que no solamente tenía uno de los condos o de los apartamentos más caros de Nueva York, no un apartamento, aquello era un edificio. Tenía uno en París, pero tenía una isla en el área de las Islas Vírgenes. Y esa isla, él tenía todas las facilidades y básicamente él invitaba a gente ahí, VIP, y también a estas jovencitas que en su abrumadora mayoría eran menores de edad. Cuando digo menores de edad, y esto va a chocar, pero son menores de edad, estamos hablando hasta 15, 16 años, bien jovencitas, algunas un poco mayor, pero jóvenes. Y luego aparece uno de los reportes en que se cita a Trump, no sé si tú lo tienes a la mano o luego lo puedes comentar, en que Trump está medio en broma diciendo a Epstein le gustan las mujeres y especialmente las más jóvenes. O sea que Trump sabía exactamente lo que estaba pasando como lo sabía el resto del mundo. Entre los nombres que se mencionan, que se han implicado, aunque no se ha visto la lista, por supuesto,
está el profesor de Harvard, Alan Dershowitz, que luego fue abogado de Epstein. Se menciona a Bill Clinton, que fue varias veces a la isla. Él lo niega, Clinton lo niega, pero sí Clinton tenía unas relaciones con Epstein porque participaron de algún tipo de campaña de ayudar a África y cosas así. Bueno, la frase que Trump dijo fue he likes beautiful women, many of them on the younger side. Esa es la frase. Y eso es una cita que se conocía hace tiempo. O sea, esto no son cosas nuevas. O sea, pero dice Epstein, no que a mí me gustaban y yo participaba con él. No, es que a él pero le gustaban recuerden, on the younger side. Pero recuerden que también Trump fue el que dijo y para mí este es el problema que tiene Trump, como él está grabado en aquella famosa Access Hollywood tape, donde sale él diciendo, no, cuando tú eres famoso, muchachos, las mujeres te sobran y tú las puedes agarrar hasta por la vagina y hacerle... Y no pasa nada. Y no pasa nada y la puedes besar y no pasa nada. Pues obviamente ya él creó un aura de inimputabilidad o de total disregard de las consecuencias que pueda tener. O sea, en español sería total... o sea, de inmunidad, de sentirse inmune. Él siente o percibe que la gente de su nivel pues siempre tenían este fixer. De hecho, recuerden que Michael Cohen era el fixer de Trump. O sea, el abogado de Trump que fue el que le pagó a Stormy Daniels, otro escándalo sexual vinculado a Trump. El asunto sexual, y Carlos, aquí es donde está el problema. Y es que en el mundo de nosotros, ¿verdad? Pues no es normal eso de que estén con muchachitas para arriba y para abajo. Pero en el mundo de Didi, en ese mundo de los multimillonarios, de los billonarios, así, que anden con todo tipo de vejamen o de conducta sexual cuestionable, pues aparenta ser que eso no es tan raro. Y lo vimos en la testimonio de Didi y todo lo que salió en aquel momento. Planteo esto como parte de lo que creo yo que es en el mundo de esos sectores del poder, como le pasó al Prince Andrew. Él ni se acuerda, dice, yo no me acuerdo cuando yo estaba allí. O sea, otras palabras, que esta gente ha normalizado estar en este tipo de lugares, ambientes y accesos Jay, tú has dado, licenciosos. Tú has dado en algo que me amarra con él. Hay una pregunta que se hace mucha gente, analistas políticos. ¿Por qué de todos los issues, este es el que más está lacerando a Trump? Porque mira que él ha pasado todas estas y todas las acusaciones que le han hecho, él las ha superado y le han perdonado todo. Bueno, él dijo, yo le puedo pegar un tiro a una persona en la Quinta Avenida y no pasa nada. Probablemente tienes razón. ¿Por qué la base de Make America Great Again? ¿Por qué su base MAGA? Que literalmente yo lo he descrito aquí y lo hemos comentado mucho. MAGA es un movimiento que se ha comido al Partido Republicano y que no puede definirse con las categorías tradicionales del Partido Republicano, porque es populista y porque es antielite. Los republicanos tradicionales son claramente elitistas. O sea, cuando tú hablas de George Herbert Walker Bush, ¿verdad? Oye, nació en cuna de oro y su hijo también, y es una dinastía. ¿Qué pasa? ¿Por qué este asunto de Epstein capturó la imaginación de MAGA tan fuertemente? Pues en parte porque lo nutrieron y nutría la narrativa, alimentaba la narrativa de que esos pederastras, esos poderosos que abusan, son liberales demócratas. Son gente de ese mundo de Clinton, de Bill Gates. Son esta gente que están por encima de cualquier escrutinio. Y nosotros, que somos los populistas, los que creemos en los Estados Unidos, en los valores puritanos que nos hicieron una nación, nosotros, pues mira, puede ser que yo haya cometido errores porque somos pecadores, pero nosotros creemos en que se salga todo eso. Y por eso cuando llegó, divulgó el file de JFK. Ya divulgó miles de páginas del file de Martin Luther King, que eran grandes historias de conspiración. La pregunta que se hace MAGA es, pues, ¿dónde está el file de Epstein? ¿Por qué yo no tengo las miles de páginas de Epstein? Y ahora se han puesto a decir que luego que prometieron, la Secretaría de Justicia lo prometió públicamente, está en mi escritorio, lo voy a divulgar. Ahora están usando excusas, diciendo, uno,
ahí hay información de víctimas que no podemos afectar. De pronto ahora le preocupa a las víctimas. De hecho, el juez resuelve eso, Carlos. O sea, que es importante. Que ellos sabían que iba a resolver eso, era la cosa. Está bien difícil la situación de tener contactos en Washington porque es un nuevo orden mundial. Hay una nueva estructura en Washington. Normalmente nosotros teníamos nuestros contactos a través de Fuente Agostini, los Fonalleda, Fortuño, o sea, personas que habían estado en el Partido Republicano histórico tradicional. Y en ese Partido Republicano histórico tradicional tú tenías cómo contactar a gente porque tú tenías, ¿verdad? Esta gente que Reince Priebus, la estructura del partido, Puerto Rico formaba parte de gran parte de esa nación a través de las estructuras del partido. Y esa nación republicana, ese Republican Nation, yo le llamo más a Fox Nation, pues ese mundo tenía tú con el contacto, porque pues tenías, al formar parte de estas estructuras políticas, pues tenías tus contactos y a veces necesitaban tu voto, así que mira, necesitamos tu voto para que el delegado tal sea el portavoz, whatever. Ya eso no es así. Ese mundo cambió porque ahora el Partido Republicano es MAGA y MAGA es Trump, o por lo menos fuera de Epstein ese el caso. Y parte de lo que ocurrió es que Lara Trump es la jefa del partido. Y en North Carolina allí iba a correr, ya no va a correr otra persona, pero ciertamente era la que iba a correr. O sea, en otras palabras, si tú te atrevías a confrontar al presidente antes, pues tú decías algo en contra de Bush y pues whatever, chévere, o Mitt Romney, whatever, chévere, sí, sigues en el partido. Ahora Thomas Massie dice algo, te voy a crear una primaria, te voy a sacar, te voy a limpiar el pico. Ahora, de hecho, que es el que está provocando el voto del tema de Epstein a nivel del Congreso, un republicano, pues como Trump le declaró la guerra, pues él le declaró la guerra para atrás a Trump y se atrevió a enfrentarlo, lo cual es bien interesante, ¿verdad? Porque ahí cuando alguien le mete una pescosa al bully, ya como que otra gente también se atreve a hacerlo. Y lo mismo ocurre básicamente en este momento donde tienes 3 republicanos en el Congreso votando en contra de peticiones del partido o del presidente Trump. Pero actualmente el Partido Republicano es Trump. ¿Cómo tú te insertas? O sea, ¿cómo uno llega a insertarse en Washington, hacerse relevante? ¿Cómo uno logra eso? O sea, tú contratas cabilderos, tú llamas gente, tú vas a las reuniones, tú le lambes el ojo, tú no le llevas la contraria, al revés, le llevas la contraria, buscas la forma de reunirte, contratas a cabilderos demócratas que son también, que juegan para los dos lados, consigues a Peter Thiel, haces que Maja, a través de Robert Kennedy, pues y tú tengas una relación, porque hay cierta relación con Maga aquí, Maja, ¿verdad? No Maga, Maja. Sí. ¿Cómo uno logra insertarse en ese nuevo orden mundial de Washington? Bueno, la pregunta es súper relevante. Quizás una de las preguntas más importantes porque no hay ni que explicarle a los que nos escuchan y nos ven la importancia que tiene la relación de Puerto Rico y Estados Unidos. Eso no hay que explicarlo. Pero es compleja y no quisiera que, porque la voy a tratar de simplificar y reducir a unos puntos, sugerir que es sencilla la solución. Y es compleja porque en los momentos de cambio vertiginoso político, uno ve unas tendencias y puede tratar de ubicarse, pero está en cambio la cosa. Y ese cambio a veces te hace que tú dices, voy para el norte y de pronto el norte no es ese, cambió. Así es que, dicho esa salvedad, para mí una de las cosas dramáticas, Jay, es que por mucho tiempo había una forma de posicionar a Puerto Rico y hablar de Puerto Rico como la víctima sufrida, el caso del dolor que hay que sentirse obligado a ayudar, que funcionó por mucho tiempo. Y evidentemente no es inventado. La tragedia de María la vivimos todos, no hay ni que repasarla. Las situaciones que hemos enfrentado de quiebra y de dificultades económicas tampoco hay que repasarlas. Ahora bien, ese discurso hoy cae completamente flat, vamos a decirlo así, flat. Eso es como cuando tú haces un chiste y nadie se ríe. En Washington ese discurso ya no tiene resonancia y me atrevo a decir que ni siquiera en el Partido Demócrata ya tiene tanta resonancia. Uh-huh. Hay un cambio cultural. Hoy día Puerto Rico tiene que empezar a presentarse y hacer, porque no basta, esto no es un tema de publicistas. Hay gente que cree que aquí todo se resuelve con cambiar el mensaje. No meramente es un tema de mensaje, es un tema existencial. Tenemos que
comprender cómo nosotros aportamos y somos jugadores, somos agentes en el tablero global para los Estados Unidos. Y eso, vuelvo y digo, no es fácil, pero Puerto Rico está ubicado en una posición geográfica, estratégica. Toda la historia lo ha estado desde el descubrimiento de América, pero aquí el Canal de Panamá está un tiro de piedra. Y estamos hablando de la importancia que tiene el Canal de Panamá. Las rutas del canal y el sur, o sea, todas esas cosas tenemos que ponerlas en cómo Puerto Rico no es meramente ese ente que tú tienes que ayudar porque los pobres no saben qué están haciendo, sino empezar a plantearse en Washington como que nosotros somos un jugador positivo en lo que es el juego global. Voy a decir dos cositas más que son importantes. Necesitas alianzas estratégicas duraderas, no momentáneas. Esa mala costumbre que hay en Puerto Rico de que viene John Clinton Meyer. ¿Quién es John Clinton Meyer? Nadie le importa, pero es un americano que es congresista. Hay que darle dinero porque viene a levantar chavo, porque eres amigo de John Clinton Meyer. Eso tiene una duración corta y de poco impacto. Se requiere unas relaciones con los think tanks, con los que están influyendo la política. En esta onda, no dame más, bendito yo, soy una víctima, soy el cordero. Todo eso hay que cambiarlo. El cordero hay que repensarlo como se instauró desde el escudo, que es el cordero que es Cristo. O sea, estamos con los ganadores, no con los perdedores. Entonces, tercero, necesitas champions. Siempre que tú vas a la legislatura, mucha gente dice, ay, me reuní con 20 legisladores. Y yo siempre pregunto, ¿y cuál es el campeón? Porque necesitas uno que esté dispuesto a presentar el proyecto y luchar por él. Necesitas campeones reales, no de boquilla. Campeones que estén dispuestos a luchar para que ese mensaje, para que esa política tuya empiece a cobrar tracción. Y por último, yo creo que Puerto Rico, como comunidad política, tiene que manejar el tema del estatus no como se está manejando ahora, que es que cada grupo va y dice, yo me reuní con 5, me tiré una foto, hice aquello, hice lo otro, sino con unas reglas de juego que estemos de acuerdo. No nos vamos a poner de acuerdo en el resultado final, porque aquí hay 4 grupos que están jalando para distintos lados. Pero quizás en el proceso podemos tener un acuerdo. Y una de las cosas que todos deben acordar es que esto no se resuelve con una orden ejecutiva de Trump ni con una cartita que escribieron en un memo. Esto tiene que ser una decisión avalada por el Congreso y avalada por el pueblo de Puerto Rico. Si todos estamos de acuerdo con eso, lo que le damos al proceso es estabilidad. Esta idea de que mañana Trump nos puede regalar, eso hace headlines, pero eso no es real y crea inestabilidad. Así que esos son, a grandes pinceladas, 4 puntos que yo creo que son básicos para poder construir eso que tú planteas, que es que Puerto Rico no sea, vuelve esta gente con el mismo cuento, es que sea visto de una manera como con alguna dignidad, algún respeto y además alguna capacidad de cambio para progresar. Yo añado, Carlos, que una de las cosas que tiene que ocurrir, yo de nuevo, yo no conozco a Washington como tú lo conoces, tú viviste allí, trabajaste allí, conoces al Congreso, aunque creo que todo el mundo que diga que conoce a Washington hoy, pues está equivocado. Yo soy el primero que no, habiendo vivido allí y manteniendo todas mis relaciones profesionales, los jugadores allí reconocen que mañana puede ser distinto allí. Bueno, vamos a plantear esto. Elon Musk en un momento dado se pudiera haber sido un aliado de Puerto Rico porque había una relación con Tesla bastante estrecha de Puerto Rico. Y mucha gente aquí pudo haber apostado a él. Y mira, ya voló. Voló en canto. Lewandowski en un momento dado era la persona que estaba cercana. Igualmente, Steve Bannon pudo haber sido una figura que quizás en un momento dado, hay que decirlo, que el ex director de campaña, que aunque fue preso y Donald Trump, ¿verdad? Lo dejó por ahí. Roger Stone junto con el bufete de él, Dios mío, se me olvidó ahora el nombre del segundo. Manafort. Bueno, en fin, Paul Manafort, correcto, también tiene una relación con Puerto Rico, pero Charlie Black, sí, a través de Charlie Black. Ahí estaba Charlie Black, Manafort y Roger Stone, eran los socios originales. Luego Charlie se fue para su lado. Todo el mundo sabe que Charlie Black ha tenido tradicionalmente una relación
con el Partido Popular y eso lo convierte en anatema, pero ya honestamente te voy a decir, o sea, honestamente te voy a decir cómo yo lo veo distinto. Y a mí me lo han preguntado porque llevo muchos años en esto. El error que comete la gente en los momentos de cambio político y que yo no quiero cometer y que no les recomiendo que lo cometa usted, es que como vivieron unas experiencias en el pasado, el futuro va a ser igual a lo que vivieron. Eso funciona mientras funciona, pero hoy estamos, toda persona observadora sabe que estamos en unos momentos de cambio vertiginoso en lo que es la política global, la democracia y sobre todo la democracia de los Estados Unidos. De una ojeada del Economist, de una ojeada de Wall Street Journal, y usted se da cuenta que hay una gran lucha de cómo va a ser esto. No digo yo en 10 años, en un año, en 6 meses. Entonces, en momentos de cambio vertiginoso, si tú no tienes al menos una orientación básica de que estos son los 4 puntos que yo voy a perseguir y voy a mantenerme en este carril, y lo que haces es que estás reactivo, que es como yo veo a la gente bregar con Washington. La gente brega con Washington reactivamente. Dijeron una cosa, yo digo otra cosa. Aquí me pusieron un pastel, pues yo me como el pastel. No hay una manera proactiva de presentarse y esa para mí es la fórmula de mantenernos en la irrelevancia. Me da la impresión que por esa razón de ser reactivos versus proactivos y como dije, no estamos buscando un plan porque no hay acuerdo para un plan en Puerto Rico. No hay acuerdo. Y como no hay acuerdo, no tratemos un plan. Tratemos 4 principios básicos. Cuando tú no puedes acordar un plan, por lo menos puedes acordar cómo vamos a tener lo básico. Las reglas de juego, la proyección y además, como dije, la proyección no es suficiente por una razón. En el pasado, aquí mucha gente creía que, yo voy a Washington, digo una cosa y vengo para acá y digo otra. Pues ¿por qué? Porque allá en Washington no leen el Nuevo Día en print, pero ya hoy día que tú te puedes meter a ChatGPT y traducir lo que sea, donde quiera, online. El staffer que se quiere enterar de lo que está pasando en Puerto Rico no le tiene que preguntar a nadie. No tiene que llamar a nadie, lo que tiene es que meterse online y decir, mire, esto es lo que se está discutiendo en Puerto Rico. Esto es bien sencillo. Y ese doble juego que se ha jugado en Puerto Rico por tantos años, donde, por ejemplo, los amigos míos que son abogados de la admisión de Puerto Rico como Estado, mal llamada estadidad, pero la admisión de Puerto Rico como Estado, pues vienen aquí y hablan de todos esos beneficios y la estadidad son chavos y la estadidad es para los pobres. Y después van allá y dicen, no, la estadidad es para nosotros aportar al Tesoro Federal. Entonces, ese doble juego te funcionaba en los años 60, quizás en los 70, en los 80 puede ser, pero hoy. Gracias, Carlos. Como siempre, un placer.